Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes y a los amigos también que se conectan a través de diferentes plataformas. Damos gracias al Señor porque Él ha permitido que nosotros glorifiquemos junto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ponemos en sus manos todo lo que vamos a hacer en este día. Oramos. Padre, venimos delante de ti con corazones agradecidos, porque tu favor y tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado. Gracias, Señor, te damos porque solamente en ti encontramos el oportuno socorro y es algo que debemos predicarle a nuestras almas continuamente, las cuales muchas veces se dejan llevar por las cosas que se ven, por las circunstancias que nos arropan y que están, Señor, a nuestro alrededor y hasta incluso haciendo efecto quizás hasta en nuestros cuerpos. Pero sabemos, Señor, que tenemos a un Padre Celestial que sostiene su creación, pero que sobre todo tiene un cuidado especial para con sus hijos. Y tú nos has dicho en tu palabra que tú no nos dejarás ni nos desampararás. De manera que recordar tu soberanía, que tú gobiernas sobre todas las cosas, que cualquier cosa que llegue a nuestras vidas es porque han pasado por tus manos amorosas y tú tendrás propósito aún con las adversidades y las situaciones que quizás no entendemos. Señor, queremos que en esta hora tú dispongas nuestros corazones para que juntos te alabemos y adoremos con esas alabanzas, pero que también el tiempo donde tú usarás al predicador para darnos tu palabra, que tú pongas nuestros corazones y oídos espirituales atentos a lo que tú quieras decirnos. Que caiga en tierra fértil, Señor, esta semilla y que pueda dar fruto al 100%. Y nosotros también podamos dar por gracia este mensaje y compartirlo con los demás también. Gracias, Señor, te damos. Disponemos, Señor, nuestro sentir, nuestra mente y nuestro corazón los ponemos en tus manos, Señor. Da aliento al cansado, da aliento, Señor, a aquel que está turbado. Señor, trae esperanza, Señor, Padre Santo, en cada familia, Señor, que te necesite. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Queremos anunciarles algunas cosas. Dentro de esas tenemos recordarles que el horario que tenemos de oficina de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en la tarde de 2 a 5 de la tarde. Los grupos de estudios bíblicos o G3C que se están reuniendo todos los martes a las 8 p.m. bajo diferentes plataformas. Así es que si quieres formar parte de algunos de ellos, comunícate con los líderes o llamando a la oficina. También tenemos los matutinos o tiempo de oración congregacional. Eso se realiza todos los sábados de 8 a 9 de la mañana a través de la plataforma Jitsi Meet. Los jóvenes siguen con sus actividades semanales. Los miércoles a las 7 de la noche los varones y los jueves a las 7:30 las chicas. Además de todos los sábados a las 7 de la noche tienen su culto congregacional a través de plataforma virtual. Los grupos de oración de mujeres también que se reúnen a orar en el transcurso de la semana. Así es que si quieres integrarte en uno de ellos, te pedimos que por favor te comuniques con la oficina al 809-241-5051. El Ministerio de Mujeres Mavien te invita a su encuentro virtual. Esta actividad bajo el tema El carácter de la mujer cristiana en tiempo de crisis. ¡Wow! ¡Qué tema! Eso será realizado el sábado 29 de agosto 2020 en horario de 5 a 7 de la tarde bajo la plataforma YouTube en línea. Así es que invita a tus amigas a que reciban esta gran bendición. Recordamos el versículo del mes que está en Salmos 84:10 y dice así la palabra de Dios.
porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Estar en tu presencia, deleitarnos en tu presencia, nos llena de gozo, nos llena de plenitud. Solamente en tu presencia, Señor, nosotros podemos ver las delicias que tú nos has prometido, Señor. Así es que te agradecemos por la disposición de nuestros corazones de gozarnos, Señor, al estar contigo. Ahora les invito a disponer nuestros corazones para juntos, en un mismo sentir, alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor por medio de estas alabanzas. La palabra de Dios nos declara en el Salmo 50, versículos del 12 al 15. Dice Jehová: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificios de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Y dice el salmista: e invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Vamos a adorar a Jesús. Para ti lo mejor de mí, todo mi ser lo rindo a ti, te doy todo mi amor. Es para ti lo mejor de mí, todo mi ser lo rindo a ti. Te doy mi amor, mi corazón, mi fuerza y mi voz, también mi pasión. Te doy mi amor, mi corazón, mi fuerza y mi voz, también mi pasión. Te lo doy. Te daré lo que me sobra, tiene sentido hacerlo así. Te doy todo amor, te doy mi amor, mi corazón, mi fuerza y mi voz, también mi pasión. Te doy mi amor, corazón, mi fuerza y mi voz, también mi pasión. Te doy mis años, mi devoción, los sueños que tú sembraste en mí. Te doy mis años, mi devoción, los sueños que tú sembraste en mí. Te doy. Mi corazón,
La palabra de Dios declara en Jeremías 32, versículo 27, He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Y Dios pregunta, ¿habrá algo imposible para mí? Vamos a adorar. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Toda la gloria es tuya. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria. Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, soberano, soberano, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor.
gloria. Buenos días, mis amados hermanos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite entrar a sus hogares a través de la línea de red que estamos utilizando para dar nuestro culto de adoración y alabanza a nuestro Dios. Agradezco que ustedes me permitan entrar a sus hogares para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor, y te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que como dice en ella, son vida y son verdad. Gracias, Señor, porque nosotros la hemos recibido. Y tu palabra, oh Dios, ha hecho en nosotros como tú has querido, Señor. Permite que podamos ser ejemplo, Señor, que podamos vivir tu palabra, que podamos ser antorcha en medio de la tiniebla, Señor, que podamos ser la esperanza en medio de esta situación de pandemia que vive la humanidad. Gracias, Padre. Gracias porque en ti somos más que victoriosos, Señor. Gracias porque podemos ministrar tu palabra. Mira los corazones sedientos, Señor. Los corazones que están golpeados, oh Dios. Los que han sido afectados, Señor. Los que tienen sus emociones en el suelo, Padre. Te pedimos que tu palabra restaure, que tu palabra redima, que tu palabra, oh Dios, dé vida como es tu propósito. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, mis amados, a leer en el libro de Santiago. Vamos a ver el capítulo 5, versículo 7 al 11. Y la palabra de Dios dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En esta mañana, mis amados, vamos a hablar con el tema la paciencia, una virtud necesaria hasta la venida del Señor. La paciencia, una virtud necesaria hasta la venida del Señor. Observemos, hermano, cómo el apóstol Santiago introduce el versículo 7 en el capítulo 5. Utilizando las palabras por tanto. Y esta declaración lo que está diciendo es que lo que él ha dicho anteriormente o lo que él ha tratado antes de lo que va a plantear tiene o guarda una relación total con lo que va a decir. ¿Qué estaba el apóstol Santiago tratando antes del versículo 7? Bueno, estaba tratando un contexto donde estaba revelando cómo eran maltratados los hermanos por los poderosos,
por los ricos. Es decir, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, estaba siendo oprimido por los poderosos. Estaban siendo afligidos, estaban en tribulación, estaban atravesando por una situación de crisis, una situación dolorosa. Y Dios mismo le declara a ellos que Él juzgará esa situación, que esa situación no se quedará así, sino que Dios mismo intervendrá a favor de aquellos que están siendo oprimidos. Pero noten que continúa entonces y está demandando, está pidiendo que aquellos que están siendo oprimidos respondan con gracia. Respondan con gracia. Una característica propia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, Dios está diciendo, ustedes están atravesando por esa situación de opresión, de maltrato, pero ustedes deben responder con gracia. ¿Y cuál es esa gracia, mi hermano? ¿Cuál es esa gracia? Esa gracia es la paciencia. La paciencia. Y asimismo, como lo expresa Santiago, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el cristiano debe tener paciencia? ¿Hasta cuándo debe ser paciente? Hasta que los opresores dejaran de oprimirlo. Hasta que no tuvieran tribulación. Hasta que no tuvieran aflicciones. No, mis amados. Está diciendo hasta la venida del Señor. Y estamos hablando, mis hermanos, de 2000 años. Estamos redondeando. 2000 años cuando Santiago dijo esto al pueblo de Dios. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Y por qué necesitamos tener paciencia hasta la venida del Señor? Porque, mis amados, le voy a decir, quisiera decirle otra cosa, pero lo que Santiago está haciendo aquí no es escatología con la venida del Señor. Sencillamente él menciona la venida del Señor porque está diciendo, aquí, en este plano, en este mundo, no hay esperanza de que no haya opresión, de que no haya tribulación, de que no haya dolor, de que no haya aflicción. Estamos expuestos todos hasta la venida del Señor. Entonces, mis amados, nosotros debemos preguntarnos a nivel personal, cuando nosotros estamos atravesando la situación que sea, no importa de la índole que sea, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea de opresión, ya sea de tribulación, el Señor nos dice lo mismo que le dijo a este pueblo. Debemos responder con gracia, con gracia. Y esa gracia, mis hermanos, es la paciencia. Lo primero que nosotros debemos ser frente a cualquier situación, de la índole que sea, es ser paciente. Paciente. Fíjense que el énfasis principal del pasaje, y obsérvenlo, fíjense que Santiago 4 veces menciona la palabra paciencia en esta sección. Por tanto, el mensaje es que en medio de las aflicciones nosotros respondamos con gracia. Y esa gracia se traduce a paciencia como cristianos que somos, para dar ejemplo. Fíjense, eso se requiere en todos los ámbitos. La vida cristiana demanda que nosotros respondamos con gracia. Pero una cosa es decirlo, es decir, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra manera o nuestra tendencia es ¿a qué? Nuestra tendencia es a la impaciencia. Somos impacientes. Queremos que todas las cosas sean hechas inmediatamente. Queremos que se nos haga justicia rápidamente. Queremos todas las cosas en el momento.
Pero no es así, mis amados. El Señor nos llama a que tengamos paciencia, a que aprendamos a esperar, pero a esperar con paciencia. Y si nos preguntaran qué es la paciencia, nosotros podríamos responder inmediatamente, es controlarnos, soportar, aguantar, perseverar. Y la que más me gusta es restringirnos a nosotros mismos. Una restricción personal de ser como es nuestro Padre Celestial, lento para la ira. Lento para la ira, una característica de nuestro Dios. Implica que estando nosotros bajo opresión, bajo tribulación, bajo cualquier situación desagradable, nosotros podamos hacerlo con paciencia, con humildad, es decir, voluntariamente, no simplemente por necesidad, ni porque me veo obligado. Estamos hablando que la paciencia se puede ver en medio de situaciones que sean desagradables, es decir, en medio de maltrato, en medio de rechazo, en medio de burla. Dios nos llama a controlarnos, a no dejar que nuestras emociones nos lleven a actuar de una manera descontrolada. Nos llama a esperar, que aprendamos a esperar. Y la paciencia, mis amados, tiene alguna característica que vamos a mencionar. Primero, la paciencia es un mandato y es un don. Y quiero decirle, mis amados, que la paciencia no es opcional para el cristiano. No es opcional. Y lo vamos a ver. Es un mandato. En Santiago, en el mismo capítulo 5, versículo 7, que es la lectura donde empezamos, cuando dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Ahí está el mandamiento, mis amados. Ahí está el mandamiento. Tened paciencia. Noten que es un imperativo. No es un consejo, no es una sugerencia, ni es una recomendación, sino que es un mandamiento para la gloria de nuestro Dios y para beneficio nuestro, para nuestro beneficio. Tened paciencia. Y decimos que también es un don. Y esto lo encontramos en Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23. Donde la palabra de Dios nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. La encontramos aquí como la cuarta característica del fruto del Espíritu. Es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios nos ha hecho por medio de Jesucristo. Dios nos ha provisto. Eso es lo que Dios ha hecho. Por eso es que demanda de nosotros todas las cosas que demanda. En este caso nos está demandando que en medio de la tribulación yo pueda responder con gracia. Y esa gracia se traduce en paciencia. Es una de las características del fruto del Espíritu. Segundo, la paciencia tiene sus raíces en nuestro conocimiento de que somos pecadores redimidos. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros lo que somos es pecadores redimidos. Conocer nuestra propia fragilidad y estando muy conscientes de nuestra propia falta, debemos pensar de la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. La paciencia que Dios ha tenido conmigo. Esa misma paciencia Dios quiere que yo tenga con los demás. Sin sectarismo. Cuando estoy diciendo con los demás, es con mi prójimo. Y mucho más con mis hermanos de la fe. Pero también con mi prójimo. Nada de sectario. Porque hay muchos hermanos que tienden a tener paciencia con los hermanos.
pero no le tienen paciencia al transeúnte, no le tienen paciencia al otro que anda manejando, no le tienen paciencia al que no conocen. Y de eso no es que se trata de que es una manera de vivir, de que tengo paciencia porque la he recibido de Dios. Tercero, la paciencia solo crece con la adversidad. Si no hay adversidad, no hay paciencia. De ahí que muchos, dándosela de listo, dicen: yo no le pido paciencia a Dios porque entonces me va a venir la adversidad. De eso no es que se trata, mis amados. Hemos dicho que la paciencia es un regalo de Dios. Dios te ha dado su espíritu cuando tú recibiste a Cristo. Lo que tenemos es que ejercitarnos en el don. Ahora, para ejercitar ese don van a venir las adversidades. Sin adversidades no sabemos si somos o no somos pacientes. Es en el momento que tenemos la adversidad. Y esto el mismo Santiago en el capítulo 1, versículo 3, nos lo declara de esta manera. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, ¿cuál fe? La fe que nosotros hemos depositado en nuestro Dios. La fe que nosotros hemos depositado en la obra de Jesucristo. Cuando esa fe es probada, lo que Dios espera es que nosotros demos como fruto es la paciencia. Cuando nuestra fe es probada. Y Santiago lo expresa de esa manera. Cuarto, la paciencia no es resignación pasiva. Escuchen, la paciencia no es resignación pasiva, sino espera activa. Y tenemos un ejemplo que es contundente. El autor del libro a los Hebreos da testimonio de que Abraham tuvo una paciencia que era activa. ¿Y cómo él sabe esto? Porque Abraham esperó con paciencia. Esta declaración nos la da el autor de los Hebreos en el capítulo 6, versículo 15, que dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham esperó con paciencia y alcanzó la promesa. Fíjense que Dios llevó a Abraham a lo que podríamos decir al extremo. Sara había nacido con una condición estéril. Ahí no había nada que hacer, no había nada que buscar. Ahora, Abraham, cuando Dios le hace la promesa, tenía 75 años. Pero Dios no le da el hijo, sino pasado 25 años. Estamos hablando entonces de que Abraham tendría 100 años. Y ahí es que entonces Dios obra. Abraham esperó con paciencia. ¿Cómo yo sé que la espera de Abraham fue con paciencia? Por el resultado. Porque hay una espera que es por resignación. Y la espera que es por resignación es la que es dañina. Porque la espera que es por resignación quita las energías. La persona está drenado. La persona no tiene salida. No tienen energía. No producen. No hay actividad. Por eso es que vemos muchos creyentes que están como si fuera postrados. No predican a Cristo, ni a sus familiares siquiera, porque están en una espera, pero completamente resignada, pasiva. No una espera con paciencia, porque la paciencia energiza, la paciencia da fuerza. La paciencia es la manera correcta de que nosotros esperemos en el Señor. Porque dice, es aquella que es voluntaria y humilde, por amor a Dios, pero por amor a mis hermanos, por servicio a Dios y por servicio a mis hermanos, por darle a Dios y por darle a mis hermanos. Noten
que aquí hay algo que no se desliga, y es el amor a Dios, el amor a los hermanos. Servicio a Dios, servicio a los hermanos. Darle a Dios, darle a los hermanos. Porque si digo que le doy a uno y no le doy a otro, Dios mismo dice, no me diga que tú me das a mí, porque tú no le das al que te queda al lado. El que te queda al lado para ti no es significativo. Pues déjame decirte que yo tampoco soy significativo. Es decir, en la medida que a mí me interesa mi prójimo, en esa medida entiende Dios que me interesa a Dios. Así es que, hermano, no vamos a engañarnos con filosofía hueca. Vamos a hacer las cosas como el Señor las ha diseñado. Fíjense que Santiago desea que entendamos más gráficamente el tema de la paciencia. Y por esto él introduce entonces una ilustración. En el mismo versículo 7, en la segunda parte, encontramos que él dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Si había algo de lo que Santiago conocía, era de la agricultura, porque este Santiago es el hermano de Jesús. Jesús se dedicó a la carpintería, pero Santiago se dedicó a la agricultura. Es decir, que tenía un conocimiento vasto de lo que estaba hablando. Y entonces ilustra y dice, miren, mira cómo el labrador espera el fruto. ¿Y cómo es que el labrador espera el fruto? Miren, si hay un oficio que demanda sacrificio y trabajo, es la agricultura. No en este tiempo, no en este contexto, porque hoy tenemos maquinaria, equipos que hacen todo el trabajo forzado. No, pero en este contexto que Santiago está poniendo a un agricultor o a un labrador como ejemplo, fíjese, este labrador tenía que desmontar, son términos de la agricultura, desmontar un terreno era, por ejemplo, tomar 50 tareas de tierra y desmontarla. Desmontarla era arrancar toda la maleza, arrancar los árboles que habían en ese terreno, recoger todas las piedras que hubieran en ese terreno y tener ese terreno limpio completamente para cuando llegara la lluvia temprana. En Palestina la lluvia temprana llegaba en eso de octubre, noviembre. El labrador tenía que hacer ese trabajo anteriormente. Fíjense por qué la espera con paciencia. Si no tenía paciencia, jamás le iba a entrar a desmontar ese terreno. Pero con paciencia él empezaba a limpiar el terreno. Cuando venía la lluvia, entonces él procedía a sembrar el grano. Pero cuando él sembraba este grano, había un espacio donde no tenía absolutamente nada que hacer. No dependía de él. De una manera milagrosa, este grano germina. Germina y solamente Dios tiene el control de que esta semilla aparece una espiguita frágil, porque hasta una pluma puede dañarla en ese momento que brota de la tierra. Y ahí el labrador no tiene acción, pero acuérdense que ya él ha preparado el terreno y ha sembrado la semilla, tipo de lo que Jesús le dijo a los discípulos y a los apóstoles en Hechos capítulo 1 versículo 8. ¿Qué le dijo Jesús a ellos? No se vayan de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Tipo de la semilla, el Espíritu Santo era que le iba a traer la palabra que ellos iban a sembrar. Entonces, el Señor dice, no se vayan. Asimismo, el agricultor no podía sembrar el grano. ¿Cómo lo hacía? Si lo hacía sin la lluvia temprana, jamás iba a cosechar nada, porque no iba a germinar.
iba a germinar a partir de que ya cayó la lluvia temprana, entonces el grano va a germinar. Cuando germina el grano, entonces aparece la espiga, pero empieza a crecer hasta que se da el árbol o hasta que se da la matita de los frutos que sea. Y aparecen entonces las flores. Ahora, cuando aparecen las flores, todavía no hay fruto. Y todavía la lluvia tardía no ha caído. La lluvia tardía no puede venir cuando está floreciendo la mata. Porque si aparece la lluvia, entonces se daña el sembrado. Es decir, desprende la flor. No, la lluvia tardía esperaba entonces que apareciera el fruto detrás de la flor. Cuando el fruto salía y empezaba a desarrollarse en un proceso, entonces la lluvia tardía era de abril a mayo. Estamos hablando de 6 meses, de abril a mayo. Entonces cuando venía la lluvia tardía, ese fruto que ya germinó, ya salió detrás de la flor, entonces se terminaba su proceso de crecimiento y empezaba la maduración. Luego que estaba maduro ya podía ser cortado, o luego que estaba lleno, si era otro tipo de fruto, para ser cortado. No podía ser cortado nunca antes de ahí. Y es tipo de la vida cristiana, mis amados. La vida cristiana no es nada más y nada menos que eso mismo. La vida cristiana implica un proceso de crecimiento y la paciencia, mis hermanos, es esencial. La paciencia es fundamental, pero la paciencia para mí y la paciencia para cada uno de mis hermanos. La paciencia para cada uno de mi prójimo. Es decir, tener paciencia. Ahora podríamos preguntarnos en el tercer punto, ¿cómo es que Santiago introduce el tema de las relaciones interpersonales en el contexto de la paciencia? Porque vemos que Santiago introduce aquí este tema. Vemos el versículo 9 cuando dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Noten que encaja perfectamente dentro del contexto, porque en el intento de fortalecer y animar a los hermanos, Santiago halla que uno de los focos de debilidades son las riñas internas y las críticas malsanas o quejas cuando estamos impacientes. La falta de paciencia nos lleva a la queja. A veces no esperamos que Dios riegue y haga crecer. Queremos que los hermanos corran, que crezcan a toda prisa y que no tengan defectos. O olvidamos que el fruto que sufre alguna aceleración inoportuna es de poca duración. El fruto debe madurar tal y como Dios lo ha dispuesto. Es decir, es Dios mismo quien ha hecho un diseño. Dios mismo es quien ha dispuesto que eso es de esa manera. No es, mis amados, competencia nuestra. No es competencia nuestra. Y debemos nosotros de estar convencidos de eso. Por eso el Señor nos ha dado su palabra para que nosotros sepamos ocupar nuestro lugar. El hecho de acelerar a los hechos puede deberse a una desconfianza en Dios o en nosotros mismos. La comprensión cristiana de la paciencia se basa en nuestro entendimiento de que los demás, como aquello, es a quienes Dios está trabajando potencialmente en ellos. Dios está trabajando potencialmente en ellos, pero Dios está trabajando potencialmente en nosotros. No somos diferentes. Ese aspecto de ver a uno diferente que a otro no es más que una pretensión humana. No es más que una pretensión mía. Si yo estoy observando que soy o estoy creciendo más rápido
o que me estoy desarrollando más rápido. Eso no es más que una pretensión mía. Nos podría pasar como le pasó a Elías cuando mataron los profetas, que Elías tuvo que salir corriendo y le dice a Dios: óyeme, solamente yo he quedado. Y Dios tiene que decirle: óyeme, hay 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal. Y Elías pensaba que el único era él. Y Dios tiene que decirle: hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Lo que está diciendo que solamente el Señor puede determinar quién sí o quién no. Santiago nos exhorta a no quejarnos el uno contra el otro. Cuando nos quejamos el uno contra el otro, levantamos juicios acusatorios. Eso es lo que hacemos. Y fíjense lo que dice el mismo Santiago en el capítulo 4, versículo 12. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzga a tu prójimo? En otras palabras, es un boche que el Espíritu Santo nos está dando si nosotros hacemos eso. Uno solo hay, y es el dador de la ley, y un solo juez. Es decir, nosotros no hemos sido quienes hemos traído la ley, tampoco debemos hacerla de juez. Dios es el único que está capacitado. Mis amados, la ley de Dios y el único juez que puede dar un veredicto es el Señor. De ahí la exhortación que nos hace Santiago. Por eso Santiago nos está exhortando a que nosotros no hagamos juicio, no solamente a los hermanos, a nadie en lo absoluto, a ninguna persona. No estamos en esa posición, aún no sea verbal, mis amados, o de una manera de hacerle juicio a otro, de ninguna manera. El Señor mismo nos hace una advertencia. Si nosotros vemos en Mateo capítulo 7, el versículo 1 y 2, ¿qué dice el Señor? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Es decir, que si yo salgo a cazar a los adúlteros, inmediatamente yo estoy implicado. El Señor no me ha dado esas facultades, a menos que no sea para asistirlo, a menos que no sea para ayudarlo. La probabilidad de ser juzgado lo demuestran las palabras. ¿Cuáles palabras? Estas palabras que dice Santiago: el juez ya está delante de la puerta. Este juez es el único que tiene conocimiento completo de cada pensamiento, palabra, obra o hecho de los humanos. Y el único que está libre de parcialidad. Está a la puerta. Sus pies ya están al umbral. Nadie puede pronosticar su entrada para juzgar. Así que su venida es tanto una amonestación como un consuelo. ¿Por qué nos está amonestando? Para que en vez de estar perdiendo el tiempo en banalidades y en cuantas cosas nos queremos inventar, nosotros aprovechemos el tiempo para estar listo, para estar preparado. ¿Y por qué es un consuelo? Porque como dice Santiago, que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Cuando se manifieste el Señor, ya sea que Él venga y aparezca, o que nosotros vayamos a Él, ahí sí cesarán las aflicciones, cesarán las tribulaciones, como dice en Apocalipsis capítulo 21.
allí no habrá más llanto, allí no habrá más dolor, pero allí, aquí mis hermanos, como decía antes, estamos hablando de 2000 años y estamos viendo que el mismo escenario, los mismos padecimientos. Es como si Santiago hubiera escrito esto anoche. Eso es lo que podemos ver. Es como si Santiago lo hubiera hecho ayer. Y Santiago insiste en esta manera y nos pone otro ejemplo. Nos pone un ejemplo y es que dice que nosotros debemos imitar, tener como ejemplo a quién, a los profetas que hablaron en nombre de Dios. Ningún profeta dio palabra de sí, dio palabra por su propia cuenta, sino que dieron la palabra que Dios le ministró. Y vemos en el capítulo 10 lo que dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Y qué es tomar como ejemplo? Lo que está diciendo es que debemos imitarlo. ¿Debemos imitarlo en qué? En aflicciones, mis hermanos. En aflicciones, en padecimiento, en tribulaciones. No importó que su vida estuviera expuesta. Aún muchos perdieron su vida. Bien sabemos que la vida de un verdadero profeta de Dios no era nada fácil. Sufrían rechazo, persecuciones, burlas, menosprecio, traiciones, señalamientos, y hasta sus vidas eran quitadas por anunciar la verdad de Dios. Tenemos el testimonio de cómo murieron algunos de ellos. Por ejemplo, Isaías. La palabra de Dios o la tradición judía dice que Isaías fue aserrado, es decir, partido en dos. También encontramos la muerte de Ezequiel, que murió apedreado por el pueblo porque le recriminó la idolatría. También la muerte de Amós por una orden del rey. Le dieron una golpiza y murió de esa golpiza. De ahí que el Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 23, los versículos 35 y 36, le diga a esa generación. Y estamos hablando, fíjense, estamos hablando de miles de años en este caso. Porque, por ejemplo, la muerte de Abel fue al inicio, que fue Caín quien mató a Abel. Y fueron el pueblo que mató a Zacarías. Y el Señor entonces le dice en Mateo 23, 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Es decir, esta generación que estaba aquí frente a Jesús no era quien había matado a Abel, ni era quien había matado a Zacarías, porque Zacarías, la muerte de Zacarías fueron 1000 años antes de Cristo. Pero es para que ustedes se den cuenta que este asunto no es de hombre, no es humano, es una guerra espiritual. Es decir, los mismos que estaban en esas generaciones pasadas encarnaban, esos espíritus estaban encarnados en estos que estaban en la generación de Jesús. Y él le dice en el 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Es importante que notemos eso, mis hermanos. Dios hará justicia. La sangre de los justos, la sangre de los profetas, a Dios es a quien le compete hacer justicia, no a nosotros, no a nosotros. Dios es quien hará justicia. Todos ellos, mis amados, justos, profetas, murieron sin desertar.
no hubo uno que desertara de la misión que Dios le encomendó. Entonces, mis amados, nosotros, ¿qué haremos? ¿Desertaremos? ¿Huiremos? ¿Dejaremos la obra de Dios en esta generación, en este momento? Todos ellos, mis amados, por la causa de Cristo, dieron su vida. Su paciencia se mostró soportando. Sufrían rechazo, persecuciones, burlas, menosprecio y traiciones. Pero nada de eso lo hizo retroceder. Tenemos también un ejemplo extraordinario y es el ejemplo de Noé. Este hombre duró 120 años en la construcción del arca y anunciando que venía un diluvio, que era el mensaje que Dios le había encomendado dar. ¿Y cuántas personas se convirtieron, mis amados? El apóstol Pedro da testimonio que no se convirtió una sola persona. Una sola persona le hizo caso a Noé. Pero Noé siguió con paciencia, construyendo su arca y anunciando el diluvio, 120 años. Y Pedro da razón de que Noé y su esposa, los hijos de Noé, que eran 3, y las esposas de sus hijos, 8 personas. Es decir, que este es un ejemplo de perseverancia, de paciencia, que debe animarnos a nosotros a insistir en hacer la obra de Dios. Y vemos entonces otro ejemplo que nos pone Santiago en el versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, y habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí vemos que Santiago hace mención de la experiencia de Job. Ahora, Santiago no era que quería hablar de la experiencia de Job, sino que hace mención de la paciencia de Job. Pero de lo que verdaderamente quería hablar Santiago era de la gran misericordia y compasión de nuestro Dios. Noten cómo dice. ¿Qué significa habéis visto el fin del Señor? ¿Qué nos lo dice? El Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios reveló estos preciados atributos cuando Dios pasó delante de Moisés. Se describió a sí mismo. Dios describiéndose a sí mismo. Lo dice en el Éxodo capítulo 34 versículo 6. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es decir, ese Dios cuya severidad Job sufrió cuando su carácter fue probado, finalmente demostró ser muy misericordioso y compasivo. En medio de la amonestación a la paciencia, no falta el añadido consuelo para los hermanos, porque lo que se dice de Job se hace extensivo a ellos y a nosotros. Tras nuestro sufrimiento hay una bendita meta, mis amados. Tras nuestro sufrimiento hay una meta. No es al azar, no es porque Dios se me da la ganario, sino es porque este ha sido el diseño que ha ocurrido desde que Caín mató a Abel. Es una guerra y nosotros estamos en medio de ella. Entonces, mis amados, así como Job tuvo que decir esas palabras de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros sabremos cuán bondadosa es la naturaleza de nuestro Dios. Mis amados, en conclusión, encontramos la declaración que nos da el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo.
en Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5, y nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado, como decíamos, por medio de Jesucristo. Mis amados, en este tiempo estamos siendo probados, estamos bajo prueba. Y ahora es justamente cuando nuestra paciencia debe ser ejercitada. Debemos ejercitarnos en la paciencia. Mantengámonos firmes en nuestros corazones, como nos aconseja Santiago. Afirmad vuestros corazones y recordemos que nuestro Dios es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Oremos. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor. Te damos gracias. Gracias por estas palabras, Señor. Tú sabes que nuestra tendencia, Señor, frente a la crisis, frente a la situación, es de ser impaciente, oh Dios. Pero permite que nosotros podamos, Señor, oír tu palabra, Señor, y poder tener una paciencia que espera, Señor. Una paciencia que te agrada, Señor. Una paciencia que da fruto. Una paciencia que llama la atención de aquellos que no te conocen, oh Dios. Que nosotros sirvamos de instrumento para que otros quieran tener la paciencia que tú nos has dado. Y que cada hermano sepa, Señor, cultivar esa paciencia en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades que estamos viviendo. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestra fuerza. Gracias porque tu palabra, Señor, nos da el ánimo que necesitamos en este tiempo. Bendice a tu pueblo. Bendice a la comunidad de Santiago. Bendice, Señor, aquellos que están bajo opresión, que están, Señor, padeciendo la enfermedad que está, Señor, minando nuestro país, y no solamente nuestro país, sino a todo el mundo. Gracias, Señor, porque sabemos que tu propósito se cumplirá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Paciente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor del pozo de desesperación, del lodo del fango me hizo sacar sobre peña, puso mis pies y mis pasos enderezó, puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Señor, no retengas de mí tu grande bondad y tus misericordias se gocen y se alegren en ti. Aquellos los que aman tu gran salvación, mi ayuda, mi libertador.